México tiene una relación no muy cercana, pero sí muy importante con la República Federal de Alemania. Es el país, desde el punto de vista económico, más importante de la Unión Europea y está teniendo un papel cada vez más importante, no solamente en Europa, sino en el mundo. Y además, pues estamos festejando el año dual en la relación México-Alemania. Por eso es un gusto para mí tener aquí en el estudio, en la entrevista con Sarmiento, a Víctor Elbling. Él es embajador de la República Federal de Alemania en nuestro país. Señor embajador, gracias por estar con nosotros. En primer lugar, ¿qué significa tener un año dual? ¿Qué hace esto? ¿Ayuda realmente a que se vuelvan más cercanos dos países como los nuestros? Bueno, es un gran placer estar con ustedes aquí hoy. La idea del año dual es que nos conozcamos mejor, porque es verdad, como usted lo dijo, entre México y Alemania hay una relación ya de muy largo tiempo, ¿no? Si uno piensa en Alejandro von Humboldt, ¿no? Sí, bueno. En principios del siglo XIX, de toda una historia cultural, científica importante, densa y profunda, pero hay muchos estereotipos también, o sea, no nos conocemos muy bien al final, a pesar de unas relaciones económicas profundas también muy importantes, ¿no? Así que el año dual quiere pues, mostrar, ¿no?, lo que es la Alemania, en este caso, Alemania en México, real, ¿no?, sin propaganda, sin publicidad, sino diciendo cuáles son los logros que tenemos, pero también los retos que tenemos, que son muchos. Bueno, de hecho, Alemania es un país que tiene una relación económica muy importante, comercial y de inversión con México. ¿Nos puede contar un poco de eso? ¿Qué tan importante es esta relación económica? México se ha vuelto un partner estratégico para la industria alemana, ¿no? Yo diría que fuera de Europa, China y México son las dos grandes plataformas de producción de la industria alemana. Hay unas 2.000 empresas alemanas en México, están afincadas aquí, producen, muchas ya hacen desarrollo también, investigación y desarrollo, así que ahí hay una relación también muy fuerte. Y bueno, hay muchos empleos que dependen de estas empresas, directamente o indirectamente, y las empresas alemanas siguen apostando por México en esta situación. Hay una encuesta de diciembre del año pasado que dice que quieren ampliar sus inversiones. A pesar de Trump. Pues sí, es interesante porque la empresa alemana tradicionalmente piensa en plazos muy largos. O sea, las que han venido a México hace más de 100 años, como Siemens o como ThyssenKrupp, pues todavía están aquí. Y no piensan en lapsos de 4 años, piensan en lapsos de 20 años, de 30 años. Es una inversión generacional que se hace. Entonces, siguen apostando por México. Naturalmente hay una preocupación ¿no?, por todo lo que se ha dicho al norte de la frontera con México, pero están ahí comprometidos con México. Víctor, es un año dual México-Alemania, pero es curioso, yo siempre he admirado en Alemania el sistema dual de educación. ¿Nos puedes contar un poco acerca de esto? Sí, bueno, es algo que creo que es una de las grandes fortalezas de la empresa, de la industria, pero yo diría también de la sociedad alemana. En Alemania, 2/3 de cada generación de jóvenes no van a la universidad, sino que siguen después de secundaria, muchísimos, la mayor parte de ellos, su educación en la empresa. O sea, las empresas ofrecen aprendizajes a estos jóvenes, a estas jóvenes, también hay muchas mujeres, les pagan desde el primer día y es un aprendizaje que dura de 2 a 3 años, bastante largo, donde las empresas invierten un dinero importante, pero que lo ven como una inversión en su futuro. El 80% de estos jóvenes se quedan con la empresa. Algunos de ellos, los más talentosos, después van a la universidad. De hecho, la gran mayoría de los CEOs de las grandes empresas alemanas, de los managers, son personas que han pasado primero a través de este aprendizaje y después han ido a la universidad, muchas veces pagada después por las empresas mismas. Entonces esto da, yo creo, una gran estabilidad a la empresa, garantiza que los jóvenes estén involucrados con la empresa
y también da una movilidad social importante, porque sobre todo para, digamos, los jóvenes que vienen de familias así un poco más, con menos recursos, pues les dan la posibilidad de ganar dinero muy rápidamente y de aprender un trabajo de manera muy profunda y muy estable, ¿no? Algo que yo he visto en Alemania es que hay una continuidad de políticas. Tenemos una canciller, Angela Merkel, que es del Partido Demócrata Cristiano, que ha tenido un gran éxito en su gestión económica y política, pero que de alguna manera se apoya en los hombros de los gobernantes que hubo antes, a pesar de haber sido de otros partidos, como el canciller Schröder con anterioridad, que hizo una serie de reformas importantes. No sé si nos pueda platicar acerca de eso. Sí, en los años 90 Alemania era vista por algunos como el enfermo de Europa económicamente. The Sick Man of Europe. Sick Man of Europe. Una famosa portada de la revista The Economist, la revista británica. Porque teníamos un mercado laboral bastante fijado, poco flexible, los costos del trabajo eran bastante elevados. Entonces se intentó, y creo que se consiguió, flexibilizar el sistema. Y eso fue una suerte porque Alemania, después de estos cambios, estaba preparada para la gran crisis económica y financiera que nos alcanzó en 2008-2009, sí. Mientras que otros países de Europa pues, no habían pasado todavía a través de estas reformas y tuvieron que hacerlas, pues, como por ejemplo España, Portugal y hasta Grecia, de manera pues, muy rápida, ¿no? y muy forzada, y creo que eso fue mucho más difícil para ellos. Yo viajo con frecuencia, sobre todo a España, pero sé que en España y en Grecia hay quien ve la Unión Europea actual y particularmente las políticas de austeridad o las políticas de equilibrios económicos como un abuso del gobierno alemán. Hay quien ve a Angela Merkel como la gran villana. ¿Ustedes cómo lo ven? Naturalmente no lo vemos así, ¿no? No, como decía antes, creo que todos los países de manera cíclica pasamos por tiempos donde hay que entrar en un sistema de reformas, ¿no? En todos. Estoy seguro que Alemania dentro de unos años de nuevo tendrá que reformarse, ¿no? Y como decía antes, pues tuvimos la suerte de hacer estas reformas que trajeron recortes importantes y donde hubo protestas importantes también en Alemania, pues antes que los otros países. Y creo simplemente pues, que otros países no aprovecharon de coyunturas favorables para hacerlo antes. Entraron en situaciones, yo creo, como España, donde se creó una burbuja inmobiliaria importante y donde pues, estas reformas tuvieron que hacerse, pero algo más tarde. Creo que se va a aprovechar España de estas reformas pronto. Se está viendo que hay un crecimiento ya importante, interesante, y esperamos que el desempleo pues, también, ¿no? Disminuya y que el empleo aumente ya en estos meses, estos años. Pues estoy convencido que las reformas serán necesarias. Europa en general, no solamente Alemania, está tratando de definir una política para los refugiados, pero también para la inmigración. ¿Qué tan difícil está haciendo esto para el gobierno de Alemania? Sé que Angela Merkel tomó una decisión muy valiente de recibir a cientos de miles de refugiados, particularmente del Medio Oriente, pero que le ha costado políticamente. ¿Cómo está viendo usted esta situación? Fue una decisión, creo que difícil de tomar. Había una gran presión por un número muy elevado de refugiados. En ese caso estaban sobre todo en Hungría, en una situación humanitaria muy complicada, muy difícil, donde se tuvo que decidir muy rápidamente qué hacer. Y yo creo que acertadamente el gobierno alemán y la canciller decidieron de ir por la vía humanitaria, ¿no? De abrir las puertas para estas personas. Y en el año 2015 llegaron más de 1 millón de refugiados solo a Alemania. La gran mayoría quería ir a Alemania. Muchos se han quedado todavía. Entonces el tema de la integración de este gran número de personas pues es un gran reto, naturalmente, es un gran desafío. Tal vez Alemania no estaba preparada al 100% en su momento cuando se tomó la decisión, pero creo que ahora ya nos hemos adecuado bien a la situación y ahora la gran cuestión es una cuestión de futuro, ¿no? Cómo integrar a estas personas, cómo pueden aprender alemán, cómo pueden integrarse en un mercado laboral alemán, y creo que hemos dado buenos pasos, ¿no? Otro tema es este gran tema en la Unión Europea, ¿no? Que donde creo que tenemos que trabajar
definir cuál es nuestra política común en este sentido, ¿no? Tener, yo creo, más solidaridad europea también en este campo, ¿no? Creo que somos más de 500 millones de población, tenemos mucho bienestar en Europa y creo que nos podemos permitir aceptar a los refugiados, verdaderos, no todos los migrantes creo del mundo, pero a los refugiados que vienen por motivos políticos, humanitarios, que no tienen condiciones de vida adecuadas en sus países de origen. Creo que ahí tenemos una responsabilidad humanitaria muy importante. Víctor, ¿cómo logra un país como Alemania, con salarios industriales tan altos, seguir siendo un gran exportador como lo es? Pues creo que una parte de la respuesta es lo que hablábamos antes de la educación Sistema dual, educativo, sí. del sistema educativo, cómo mantener una competitividad elevada en esta situación. Entonces el sistema educativo creo que es una parte muy importante. Otra es la inversión en la investigación y el desarrollo. Tenemos una gran suerte en Alemania de tener un panorama de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que son muy, muy innovadoras, que están especializadas en un producto, algunos productos muy, muy específicos, que son, digamos, bastante estrechitos en su definición. Pero son empresas pequeñas, en realidad. Muchas veces muy pequeñas, muchas son familiares, y su gran fortaleza es pues tener gente muy bien educada, que están comprometidas con la empresa, que se quedan con la empresa, y las empresas invierten mucho en investigación y desarrollo. Y son, aunque sean a veces muy, digamos, provincianas, en el sentido de que vienen de la provincia alemana, pero son al mismo tiempo muy globales, se mueven desde hace ya muchas décadas por el mundo. Entonces yo creo que esas son las tres grandes fuerzas, ¿no?, de la industria alemana. ¿El futuro de Alemania hacia dónde va? ¿Qué tanto más puede crecer un país pues, que es tan desarrollado, que es uno de los más prósperos del mundo? Bueno, yo creo que nuestro futuro es Europa. Llevo la corbata europea hoy aquí con nosotros, las estrellas europeas. Creo que Europa está viviendo un momento de... No va a haber un Deutsche Exit. No. Y la verdad es que veo más países que quieren ser miembros de la Unión Europea, que todavía no lo son, que países que se quieran ir. O sea, creo que a veces la discusión sobre Europa, también vista desde este lado del Atlántico, es un poco demasiado crítica, ¿no? Se olvida fácilmente, porque si no se está en Europa, pues no se tiene tan presente lo que ha sido Europa antes de la Unión Europea, ¿no? Por lo pronto no hemos vuelto a ver una guerra en Europa. Por ejemplo, es creo un gran tema, ¿no? La Unión Europea nos ha traído paz, bienestar durante 60 años. Este año, de hecho, dentro de pocos días, el 25 de marzo, son 60 años de los tratados de Roma. Yo creo que es el gran cambio, la gran integración. No hay ningún otro grupo de países en el mundo que tenga una integración tan profunda como lo tiene la Unión Europea, con una moneda común de muchos países, un bienestar común que ha crecido de manera muy importante en los últimos años. Si vemos los nuevos miembros, ¿no?, relativamente nuevos, como Polonia, ¿no?, y Hungría, la República Checa, etc. O sea, creo que hay un gran atractivo, pero sí tenemos un momento de desafíos donde se trata de redefinir quiénes somos, a dónde queremos ir, qué es la integración europea. Entonces, el Brexit, con todos los problemas que nos trae y los costos que nos va a traer a todos, creo que también nos da un momento como de reflexión para ver quiénes somos, ¿no? Víctor Elbling, embajador de la República Federal de Alemania en México, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.